hemos encontrado situaciones que no podemos dejarlas de mencionar en el informe, y uno de ellos es el famoso zoológico Joya Grande. Ustedes pueden ver el Joya Grande, una vez que fue incautado, se le otorgó en renta al Arca de Noé, que es una ONG como tal, y nunca se recibió pago por ella, teniendo una deuda de 7 millones de lempiras. Tenemos otro caso que un drenaje de fondos en determinado centro comercial, que es Zapatón, el cual con la utilización del POS se drenó más de 5 millones de lempiras como tal, y eso quedó así. También tenemos otro caso que aquí podemos hablar, que por todos conocidos, familia Rosenthal. Bienes que algunos tenemos una opinión, ¿verdad?, con respecto a eso que sucedió ahí, pero aquí unos activos que tenía la familia Rosenthal fueron otorgados en fideicomiso a Banadesa. Esos activos constaban de más de 2,000 cabezas de ganado de alta calidad, porque se encargaban ellos de mejoramiento del ganado como tal, y se perdieron cerca de 1,000 cabezas de ganado de este tipo. Se supone, según lo que manifiesta, fue por la razón de dieta e iota como tal, y otro tanto también fueron muertos. Sí. El fideicomiso originalmente tenía unos activos que de más de 265 millones de lempiras como tal. Eso se redujo en más de 5 millones, cuando ustedes saben que un fideicomiso al menos debe mantener los activos originales. Tenemos otro caso también. Esta es una empresa, una enorme empresa, les voy a decir, que situada en la zona sur, en Orocuina. Esta empresa factura semanalmente más de 10 millones de lempiras. En el mercado nacional tiene el 100%. En el mercado internacional ronda un porcentaje del 25 al 30% de la porción de ese mercado. Tiene una infraestructura enorme como tal, y en temporada baja puede poner a trabajar o cerca o más de 2,000 personas, y en temporada alta cerca de 7,000 o más de 7,000 personas. Es un monstruo esa empresa. Esa empresa la recibimos con problemas serios y encontramos esta situación de una irregularidad que ronda más de 74 millones, que tiene que ver con una empresa relacionada en Estados Unidos, Quasa Import, en el cual dejó una deuda de más de 13 millones, y además de eso, también en una ocasión se desecharon 204 contenedores de OCA, perdiéndose la cantidad de más de 60 millones, que en este caso estamos hablando de 74 millones y pico. También tenemos casos como este de que la oficina otorgaba préstamos puentes a las empresas que estaban bajo su administración. Sucede que para hacer esto tenía que reunir requisitos. No lo hicieron sin cumplir estos requisitos, y se otorgaron más de cerca de 70 millones en préstamos, y la mayoría, en más del 59%, se fueron a la empresa Margin Store. Margin Store es una empresa de venta de ropa. Yo creo que varios de ustedes tuvieron oportunidad de entrar a las tiendas diseminadas a nivel nacional. Estamos hablando de cerca de 40 tiendas. Todas ellas las quebraron como tal, y además de eso dejó unas deudas enormes ahí, tanto en la parte laboral como también en otros que tienen que ver con proveedores.
También hemos encontrado en la oficina, fíjense ustedes que por los diferentes incaptaciones que existieron operativos de este tipo, entonces las cuentas que pasaban a administración de la oficina se acumularon y estamos hablando de más de 1000 cuentas que la oficina administraba e inclusive no se sabía ahí al interior que esas cuentas estaban administradas por la oficina. Pues en este sentido, en esas cuentas con liquidez, no fueron manejados adecuadamente y en los años, haciendo un cálculo de los años 2019, 20 y 21, encontramos que hubo una pérdida de oportunidad en cuanto a intereses de 66 millones de lempiras, como tal, que era una decisión administrativa. Para mencionarles algo, hubo una cuenta de cheques que tenía 20 millones de saldo, la dejaban en los bancos, no ganaba intereses y el banco era el que realmente era el que ganaba como tal y había una pérdida ahí. Entonces todo eso estamos tratando de corregir. También encontramos por disposición interna, que ya lo establece alguna normativa, hay una distribución de fondos anticipada y estos se distribuyeron, que ahí están estipulados por 445 millones de lempiras a instituciones públicas y también privadas. Lo que no encontramos fue que está estipulado que deben ser liquidados y no se encontró ninguna liquidación de estos fondos. Por otro lado, también encontramos casos que tienen que ver con con cuentas que son puestas a la orden de la administración, que estaban con un saldo determinado, pero cuando pasaron a cuentas de la OABI, los saldos habían disminuido ostensiblemente. Para el caso, mencionamos ahí, de 576.753 lempiras, se traspasaron, los fondos que pasaron fueron 6.140 y se desconoce 570.000 qué pasó. Igualmente, en el otro caso, 838.076, se pasaron nada más 31.875 y se desconoce qué pasó con el resto. Tenemos casos como este. Fíjense que con las recientes situaciones que se presentaron aquí en la colonia, que tuvo problemas de hundimiento como tal, y además con el fenómeno de las tormentas, que hubo movilización, se decretó emergencia, hubo presión en la oficina para que se otorgara maquinaria, se prestara maquinaria a diferentes instituciones, porque ellos sabían que había maquinaria ahí. Y nosotros buscábamos y no encontrábamos. Entonces la maquinaria está aquí, miren. Casos como este. En una empresa, Inversión y Construcción de Rancé, se le otorgaron en calidad de renta esa cantidad de maquinaria y no ha pagado al día de hoy. Se desconoce quiénes son y dónde está la maquinaria, y eso equivale a, según el cálculo, de 75 millones de lempiras al día de hoy. Igualmente, un caso como este de Luis Miguel Faso, que le fueron otorgados también 79 bienes, maquinaria pesado como tal, y en renta, y de igual manera, eso equivale a 56.990.000 lempiras dejadas de percibir, y la maquinaria con problemas serios porque están destruidas como tal. En uno y otro caso, los contratos totalmente lesivos a los intereses de la oficina. También en las rentas hemos hecho una descripción de cómo está la situación y hemos encontrado situaciones bastante complicadas.
describimos ahí y tenemos un total de 264.918.718 en mora como tal. Son rentas que formalmente se firmaron a través de contratos y por negligencia administrativa se dejaron de percibir. Y eso totaliza la cantidad, y principalmente esas son las instituciones y las personas que tienen que ver con esta mora, gran mora. Un caso también que es recurrente, que tiene que ver que una vez que se ha puesto la orden de la oficina de los bienes, entonces hay que dejar guardias resguardando los mismos. Entonces se contrataron empresas de seguridad para estos fines, y como no se les pagaba, desde el 2018 no se les pagó a esta fecha, y eso es una deuda de 151.864.897 lempiras como tal. Tenemos ese problema, queremos solucionarlo, no tenemos dinero, hemos solicitado para que se nos proporcione para poder hacer las liquidaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como a las empresas no se les pagaba, venían los guardias y se cobraban con el menaje de las casas. Por un lado eso. Por otro lado, como no se les pagaba a los guardias, ellos abandonaban las casas. Entonces venía la población de los alrededores y se metían a las casas y se llevaban los menajes como tal. Entonces eso ha tenido un impacto fuerte a nivel de la administración de la oficina en términos de estos bienes. También encontramos este caso que tiene que ver con la aplicación de un software para registros contables por la cantidad de casi 22 millones, el cual no se aplicó. Son puesta en práctica de unos módulos contables, los cuales no se realizó, y está esa afectación.